Hola, en este documental se abordará el tema Hans Kelsen. Me presento. Soy la alumna Paloma Naiví López González, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura de Derecho Internacional perteneciente al grupo I7. Comenzaremos explicando algunos aspectos más relevantes de la vida de Hans Kelsen. Primero, ¿quién es Hans Kelsen? Es un pensador jurídico y político austriaco perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, el cual sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Es considerado el jurista más influyente del siglo XX. Ahora bien, él nace el 11 de octubre de 1881 en Praga. Fue profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Viena desde 1917. Hans Kelsen fue uno de los principales autores de la Constitución republicana y democrática que se dio en Austria en 1920. Este es perteneciente a la corriente del formalismo jurídico. Kelsen sostuvo la teoría del normativismo, en la cual básicamente el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. La doctrina de Kelsen, que él llamó teoría pura del derecho, tuvo continuidad en la Escuela de Viena e influyó en la orientación jurídica de muchos países europeos. Y es así que Kelsen falleció el 19 de abril de 1973 en Berkeley, California, Estados Unidos. Al desmembrarse el antiguo Imperio austrohúngaro, al final de la Primera Guerra Mundial, Hans Kelsen tomó parte activa de la organización institucional de Austria como uno de los principales redactores de la Constitución sancionada en 1920. En 1929 abandonó su cátedra en la Universidad de Viena para profesar en la Colonia, pero el acceso del nazismo al poder lo indujo a trasladarse en 1933 a Ginebra y 3 años más tarde a Praga, donde permaneció hasta 1940, cuando se trasladó a Estados Unidos. Allí enseñó Derecho en las universidades de Harvard y Berkeley. Respecto a la doctrina de Hans Kelsen, podemos referir que Kelsen realiza un análisis del derecho como un fenómeno autónomo de consideraciones ideológicas o morales, del cual excluyó cualquier idea de derecho natural. Esta obra tiene por objeto saber qué es y cómo es el derecho, ya que Kelsen intenta estudiarlo en su estado más puro. En consecuencia, para Kelsen únicamente es derecho aquello que se ha producido a través del derecho mismo, es decir, todo aquello que se encuentre plasmado en las normas jurídicas escritas y positivizadas. Por lo que, si alguna situación no se encuentra prevista en una norma, no es derecho. En igual sentido, cualquier norma que se produzca a través del procedimiento legalmente establecido, sin importar su contenido y sin importar si es justo o no, será derecho. Ahora bien, la teoría pura concibe a la norma jurídica como un juicio hipotético que expresa el vínculo específico que se establece entre un hecho condicionante y su consecuencia. Una norma es, entonces, el sentido de un acto con el cual se ordena o permite, y en especial se autoriza un comportamiento. De aquí que deba también diferenciarse entre el acto de voluntad, que estatuye una norma, y su validez jurídica. Ahora bien, para entender mejor esta doctrina, les daré un ejemplo. Si se distingue el asesinato de la pena de muerte, como acontecimientos empíricos son iguales, pero su significación jurídica es radicalmente opuesta. Ahora bien, respecto a la pirámide de Kelsen, podemos referir que esta es un método jurídico estricto, mediante el cual se busca eliminar toda influencia sociológica y teológica en la construcción jurídica, y acotar la misión de una ciencia del derecho al estudio exclusivo de las normas y sus formas posibles, y a las conexiones esenciales entre las mismas. Con ello, nos referimos que en esta pirámide kelseniana tiene el objetivo de categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma fácil de distinguir. ¿Cuál predomina sobre las demás? La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relacionan un conjunto de normas jurídicas
y la principal forma de relacionarse estas, dentro de un sistema, es sobre la base del principio de jerarquía. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras, de acuerdo con el principio de jerarquía. Imaginemos una pirámide escalonada, pues en la cúspide de la pirámide se situaría la constitución de un estado. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes. En el siguiente escalón inferior, los reglamentos y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por sentencias. Ahora bien, cuanto más nos acercamos a la base de la pirámide, el escalón es más ancho, es decir, hay un mayor número de normas jurídicas. Así, el escalón superior es muy pequeño, pues constitución solo hay una. El escalón por debajo es más ancho porque hay más leyes que constituciones. El siguiente es más ancho que el anterior porque hay más reglamentos que leyes y así sucesivamente. En el caso de la aplicación de la pirámide kelseniana al ordenamiento jurídico, en nuestro país podríamos mencionar 3 niveles, los cuales son el constitucional, orden jurídico federal, así como los tratados internacionales y el orden jurídico local. Encontramos todas aquellas normas jurídicas que se habilitan a partir de las facultades de los municipios que tienen el rango de una ley formal. Ahora bien, mencionaremos qué es el derecho según Kelsen. Según Kelsen, el derecho no es una categoría eterna y absoluta, sino que su contenido cambia con la historia, por lo que se encuentra condicionado a circunstancias de tiempo y lugar. Considera que el derecho es un orden normativo, un sistema de normas coordinadas entre sí y dictadas por el poder soberano. Para él, solamente es derecho lo que se encuentre plasmado en las normas jurídicas escritas y positivizadas, y si alguna situación no se encuentra prevista en una norma, no es derecho. Ahora bien, respecto a los aportes de Kelsen al derecho, estos se mencionarán de forma breve. Después de haber precisado el concepto de derecho, nos ocuparemos de mostrar los aportes de Kelsen al mismo, los cuales han sido tanto positivos como negativos. Entre sus aspectos positivos encontramos la separación entre el derecho y la moral, la jerarquía de las normas y el papel que juega la democracia en la configuración del ordenamiento jurídico. Kelsen logró establecer la efectiva distinción entre derecho y moral, ya que definitivamente al derecho no le interesa la intención con la que se ha llevado a cabo el derecho jurídico, sino simplemente el que efectivamente se ha llevado a cabo, o sea, su cumplimiento. Respecto a la jerarquía de las normas, Kelsen realizó un aporte verdaderamente importante. Planteó la existencia de una graduación entre los diferentes tipos de normas, empezando por la Constitución, a la que atribuyó la categoría de norma fundamental del ordenamiento jurídico. Luego colocó a las leyes, posteriormente los reglamentos y finalmente llegó a las normas individualizadas. Esto nos lleva al papel de la democracia en la configuración del ordenamiento jurídico. Considero que es un aporte muy importante, precisamente porque permite la participación de los miembros del Estado en la producción de normas jurídicas, y por eso mismo estas son expresión de su voluntad. Como conclusión podemos referir que Kelsen fue un positivista radical, lo cual queda evidenciado en su teoría pura del derecho. Lo que él quiso lograr con esta teoría es, en principio, muy bueno, pues ciertamente sus aportes a la ciencia jurídica son indiscutibles. Sin embargo, su error fue precisamente la radicalidad en su positivismo. Consideró que Kelsen hubiera sido completamente exitoso si después de desligar todos los elementos externos del derecho y de concebir al mismo en su forma más pura, se hubiera dado cuenta de la importancia de estos elementos, ya que contribuyen a su adecuada configuración. Si Kelsen, después de concebir al derecho puro, hubiera retornado al deber ser, brindando por la filosofía del derecho y su función valorativa y crítica, seguramente su éxito hubiera sido integral y no solo en ciertos elementos de su teoría. Gracias por ver.